Deseo compartir con ustedes el tema cómo celebrar una conferencia misionera anual. Algunos siervos de Dios la recomiendan con estos testimonios. Uno de ellos dice: la conferencia misionera proveerá educación, inspiración y desafío a fin de lograr los misioneros y los recursos necesarios para llevar a todo el mundo el Evangelio de Cristo. El Dr. Weiss, que visitó muchas veces las conferencias de Toronto, Canadá, después de ver lo que pasaba allí, dijo estas palabras: yo estoy convencido que el método, modelo que aquí se usa, es bíblico y práctico, y si es seguido en cualquier iglesia normal, demostrará ser efectivo. Una cosa que se destaca con fuerza es que a la conferencia misionera se le debe dar la máxima prioridad en el programa anual de la iglesia local, y que el pastor debe ser el promotor y el conductor. Otro siervo de Dios dice: el único método para lograr suficiente dinero para financiar esta, que es la más grande de las empresas del mundo, es comprometer a los millones de cristianos de las iglesias evangélicas por medio de conferencias misioneras anuales. Una de las experiencias más felices, estimulantes y bendecidas que una iglesia puede disfrutar se vive cuando uno o varios de sus miembros, habiendo sido llamado por Dios, es enviado a un campo misionero del mundo para proclamar el Evangelio, y allí gana almas para Cristo, allí hace discípulos, allí planta iglesias, y sostenido y respaldado por su propia congregación, periódicamente vuelve a ella para relatar cómo les ha ido y compartir tanto sus problemas como sus triunfos. La iglesia de Antioquía vivió este emocionante capítulo cuando escuchó el informe de Pablo y Bernabé que dieron después del primer viaje misionero. Muchas iglesias en la actualidad están empezando a disfrutar de esta aventura, y cualquier congregación, por grande o pequeña que sea, podría en nuestros tiempos experimentar lo mismo. ¿Cómo lograr estos resultados que deberían ser normales en la mayoría de las iglesias? Entre los diversos medios y métodos que Dios ha instrumentado en los últimos 80 o 100 años, se destaca nítidamente lo que denominamos la conferencia misionera anual. En el Nuevo Testamento no tenemos ni un mandato ni instrucciones específicas para llevar a cabo un programa como este, pero tampoco tenemos instrucciones para realizar una reunión evangelística o una reunión de edificación de creyentes o una reunión de oración o la escuela dominical, etc. Pero creo que estaremos de acuerdo si decimos que tanto en un caso como en los otros tenemos muchísimas razones para celebrar las actividades que acabo de mencionar. Un solo pasaje bíblico, Mateo 28:20, Jesús dice a sus discípulos: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que tenemos que cumplir con este mandato de enseñar
las cosas que Jesús mandó a los primeros discípulos. Entonces, una conferencia provee abundante fundamento para celebrar periódicamente un encuentro que algunos han llamado convención, otros congreso o retiro, y que nosotros denominamos conferencia misionera anual. Comenzamos por declarar en qué consiste una conferencia misionera. Por conferencia misionera anual no queremos dar a entender una reunión especial de vez en cuando con un tema misionero, por más edificante y beneficioso que pudiera ser. Con este título designamos más bien una serie de 5 o 6 reuniones seguidas, realizadas, si es posible, de domingo a domingo, o si no se puede, en un fin de semana largo, en las cuales conferencias se consideran temas centrales de la acción misionera, tales como el claro mandato de Cristo, la gran comisión y la abundante enseñanza bíblica que hace descansar sobre la Iglesia la responsabilidad de predicar el Evangelio en todo el mundo. En una conferencia se capta la visión de las multitudes, es decir, la situación de miles de etnias, tribus, pueblos, grupos humanos que tristemente todavía no han sido evangelizados. Allí también se considera la consagración indispensable de los miembros del cuerpo de Cristo para ocupar cada uno el lugar en las variadas funciones que se necesitan para llevar a cabo esta misión. La promoción de la oración perseverante y victoriosa para pedir obreros, para pedir los medios para sostenerlos, pero también para conquistar los territorios que las fuerzas satánicas retienen bajo su poder y lograr que se abran las puertas donde la predicación del Evangelio en este momento está prohibida. También la conferencia servirá para provocar la dedicación de centenares de vidas que respondan al llamado divino y se preparen para ir a los campos blancos a levantar la cosecha que Jesús enfatizó que ya está blanca para ser levantada. Tenemos que agregar que en una conferencia también se va a producir la recepción de ofrendas abundantes, sacrificiales y sistemáticas para el apoyo y sostenimiento financiero de los que son enviados como misioneros. Así se estimula la acción unida y armoniosa de todo el cuerpo de Cristo para completar la evangelización del mundo, como dijo Jesús, antes que llegue el fin. La reflexión y estudio de estos y otros temas similares no es otra cosa que obedecer las palabras de Cristo, quien dijo: id, haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, celebrar una conferencia es sinónimo de enseñar, exhortar, desafiar al pueblo de Dios a asumir compromisos prácticos que son indispensables para cumplir la gran comisión. Esa gran comisión que alguien ha definido como la prioridad número 1, tan cabalmente expresada en el conocido lema: la suprema tarea de la Iglesia es la evangelización del mundo. ¿Cómo llevar a cabo con éxito entonces esta conferencia? La elaboración de un buen programa misionero con reuniones interesantes, inspiradoras, entusiastas y que conlleven
un genuino desafío a la congregación, por un lado, puede tener muchas variaciones. Por otro lado, no es algo que sucede por casualidad. De los varios elementos que se deben tener en cuenta antes del programa, durante su desarrollo y después de él, podemos hacer algunas sugerencias dividiendo la totalidad en 3 etapas que llamaremos preparación, ejecución y continuación. Sobre el aspecto de la preparación, comencemos preguntando: ¿quién se va a ocupar de organizar este evento tan importante? Sobre el aspecto de la preparación, comencemos preguntando: ¿quién se va a ocupar de organizar este evento? La clave del éxito de cualquier programa, todos sabemos, que reside en el calibre espiritual y el entusiasmo de aquellos que lo preparen. En esto, como en todo, el pastor va delante de las ovejas, con visión, convicción y entusiasmo. Pero puesto que él no puede ni debe hacerlo todo, necesita estar acompañado por un grupo de hermanos a quienes podrá enseñar, guiar, orientar y dirigir. Lo ideal sería que hermanos que representan a distintos sectores de la iglesia y que sientan interés por la obra misionera, que ellos formen una comisión o departamento de misiones que pueda ya planear y organizar la conferencia misionera anual. La oración debe ocupar un lugar primordial. Oración ferviente, oración definida en los encuentros que celebra la comisión y también en la congregación que estará orando anticipadamente por este evento. Se necesita no solo la dirección y sabiduría divina, también su bendición para cada paso del programa. ¿Cuál será la mejor fecha para realizar la conferencia? Este dato debe ser estudiado con mucho cuidado. Parece insignificante, pero afecta profundamente a cómo seguirá el programa. Se debe tener en cuenta, por ejemplo, que los meses de intenso frío podrán impedir la asistencia de los hermanos de mayor edad. Las épocas de exámenes para los estudiantes secundarios o universitarios puede también hacer que muchos de ellos no asistan. Y aún la temporada de vacaciones puede influir poderosamente y hacer disminuir la asistencia. La fecha más conveniente será la que asegure la mayor participación de la membresía y también de los hermanos que simpatizan y asisten a las reuniones. Luego, cuando se descubre cuál es la mejor semana del año para esta actividad, conviene reservarla en el calendario anual para tal fin. La experiencia también aconseja que no conviene mezclar misiones con otros eventos tales como el aniversario de la iglesia, o un esfuerzo de mayordomía, a un evangelismo, etcétera, porque está comprobado que cuando se apunta a varios objetivos a la vez, generalmente no se alcanza plenamente ninguno. Para producir una impresión profunda y conseguir los frutos más abundantes, la conferencia misionera anual debería durar por lo menos 4 o 5 días. Lo ideal es dedicar una semana de domingo a domingo. De no ser posible esto, conviene comenzar siempre el programa
el programa con las reuniones de un domingo y continuar en la misma semana, desde el miércoles, el jueves o el día que se pueda hasta el domingo siguiente. Se debe apuntar a un clímax cuando se toman las decisiones, y este generalmente se alcanza en las reuniones del último domingo. El evento debe contar con una buena promoción realizada con suficiente anticipación. Para esto se pueden usar afiches, el boletín de la iglesia, anuncios desde la plataforma, cartas de invitación personal, etc., a fin de que cada miembro o simpatizante pueda tener con claridad en su mente la fecha que se ha establecido para la conferencia en su calendario o en su agenda. Vale la pena elegir un lema para la conferencia. Esto ayuda a orientar los pensamientos, a fijar verdades y objetivos en la mente. Puede elegirse un texto o una frase bíblica, como por ejemplo, el campo es el mundo, alzad vuestros ojos, vayamos hasta lo último de la tierra, etc. El mismo debería estar impreso en los programas y propaganda, y también en un cartel atrayente y bien visible colocado en la plataforma, que hará una profunda impresión en la mente de las personas que asistan. Otro buen complemento es la preparación de carteles, mapas, planiferios, leyendas con lemas misioneros que adornen las paredes del salón o templo donde se realizarán las reuniones. Llaman la atención de los asistentes y contribuyen a fijar en la mente conceptos importantes. Ejemplos de ellos son el lema de William Carey, que decía: esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. Otro lema dice: podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Las palabras de Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga?, podrían ser la oración de los que asistan a la conferencia, y bien podría ocupar un precioso cartelón. La música y las canciones son muy importantes. Es conveniente imprimir una hoja con canciones exclusivas con tono misionero. También sirve de ayuda elegir un himno lema para la conferencia, que esté relacionado con el tema o con el énfasis principal. Se debe alentar la preparación de solos, dúos, conjuntos musicales, la participación del coro, de la iglesia, etc. Recomendando, por supuesto, que los temas y contenidos de las letras estén relacionadas con la obra misionera. El uso de diapositivas, películas y videos es un aporte indiscutible para ilustrar y hacer tomar conciencia de las necesidades de los campos descuidados. La experiencia de los misioneros, los grandes desafíos actuales se verán expresados a través de este medio. La presentación de dramas misioneros preparados por el grupo juvenil u otros puede producir un tremendo impacto y transmitir verdades que serán inolvidables para aquellos que escuchan esta presentación. No debe faltar un lugar para la exposición y venta de libros y folletos con temas misioneros. Imprimir un almanaque con la fotografía de los misioneros que la iglesia se propone sostener, tal vez con el mapa del país o la zona donde van a trabajar, ayudará a recordarles orar diariamente por ellos con fervor y con dedicación.
Estas son algunas de las muchas ideas que pueden conformar un excelente programa de una conferencia misionera. El Espíritu Santo, con su infinita originalidad, seguramente puede inspirar y sugerir muchas más. En la reflexión anterior comentamos aspectos de la preparación de una conferencia misionera y ahora seguimos considerando cómo se produce la ejecución, el desarrollo de la conferencia. La participación del pastor en todo el programa es fundamental. Él es la persona más indicada para presidir las sesiones. Su presencia y colaboración ponen de manifiesto su interés en el plan misionero de la Iglesia. Si por alguna razón él no pudiera hacerlo, es necesario elegir a alguien que tenga el don y la capacidad de presidir y guiar las reuniones con prudencia, con eficiencia, con entusiasmo. El predicador invitado debe sentir profundamente en su corazón los temas misioneros, de modo que pueda presentar la enseñanza bíblica con fuerza y con nitidez. Debe poder mostrar a la Iglesia la desesperante condición de tantos grupos humanos que todavía no han escuchado el Evangelio en una forma aceptable, la mayoría, ni una sola vez. Y, por supuesto, tiene que ser apto para desafiar al pueblo de Dios a trabajar, a sacrificarse y a abnegarse para llevar la buena noticia a esos seres humanos que viven en nuestro planeta. Conviene que conozca el plan y el mecanismo de la promesa de fe para presentarlo y para dirigir su implementación con entusiasmo. Una manera de enriquecer el contenido de las reuniones es invitando a misioneros que puedan dar breves testimonios sobre la manera como Dios los ha llamado, los problemas que han tenido en el campo, las frustraciones y también las bendiciones y los éxitos. En muchos países la reunión del sábado por la noche es tradicionalmente la noche de la juventud. La asistencia numerosa de jóvenes en esa u otra noche debería ser aprovechada para que tengan alguna participación especial y para presentarles el llamado de Dios a dedicar totalmente sus vidas al ministerio o al servicio misionero. Es un hecho que la gran mayoría de los futuros obreros para misiones son jóvenes que están en nuestras iglesias y necesitan escuchar el desafío y el llamado de Dios. ¿A dónde queremos llegar con la celebración de estas reuniones sobre misiones? Para contestar esta pregunta es preciso fijar algunas metas. Esto implica, por supuesto, una inversión de tiempo, una inversión de reflexión, de oración y también de búsqueda de la voluntad de Dios. Pero tal inversión vale la pena. Mediante el diálogo, la consideración de diferentes planes, más la dirección del Espíritu Santo, la comisión o el grupo dirigente debería presentar a la Iglesia objetivos concretos que en el curso de la conferencia se pueden considerar, evaluar, ampliar
a veces modificar y finalmente aprobar para que sean conseguidos, sean logrados. Ejemplos de estas metas podrían ser los siguientes. En primer lugar, pensar en algún pueblo, ciudad o grupo étnico que esté dentro o fuera del país o continente y que el Espíritu Santo esté indicando que podría ser alcanzado por la iglesia local enviando un misionero sostenido por la congregación y orar por ese pueblo y ver hasta dónde el Señor abre las puertas para que esto se logre. Otra meta sería pensar en una determinada cantidad de jóvenes que le vamos a pedir a Dios que llame a su obra en el curso de la conferencia o tal vez a través del año. Pedirlos en oración. Jesús dijo: rogad al Señor que envíe obreros a su mies. La Biblia dice: pedid y se os dará. Entonces, poner como meta que Dios durante la conferencia que vamos a celebrar por lo menos llame a 4, 5, 6 jóvenes que respondan al llamado de Dios y empiecen a prepararse para poder cumplir la misión. Fijar una cantidad de dinero también que se propondrá como meta de una ofrenda mensual y que será exclusiva para la obra misionera. Apuntar al costo completo de un misionero, por ejemplo, si esto no es posible, a la mitad, luego a 2 misioneros y así sucesivamente cada año. El plan de la promesa de fe es el más efectivo para alcanzar estas metas. Durante el transcurso de la conferencia, la Iglesia va recibiendo enseñanza bíblica, desafíos, inspiración, aprende cómo orar más eficientemente por los misioneros. Algunos sienten claramente el llamado de Dios, la visión se va ensanchando y con ella el deseo de participar. Es entonces el momento oportuno para presentar el desafío de la promesa de fe para las misiones. Algunos seguramente preguntarán: ¿el presupuesto para la actividad de la iglesia local disminuye o se queda sin fondos cuando la membresía hace una promesa de fe? Buena pregunta, ¿no es cierto? La respuesta clara es no. No y no. Lo que ocurre es generalmente lo contrario. Cuando la gente aprende a dar, ofrenda con gozo para todo aquello que tenga un buen respaldo bíblico. Es lógico que no es cuestión de sacar de un lado para poner en otro. Se debe exhortar a la membresía a dar un diezmo generoso para el presupuesto de la iglesia local, pues sin iglesia local no habría obra misionera. La iglesia local es por excelencia la herramienta, por así decirlo, creada por Dios para llevar a cabo este plan. Y también animarlos a hacer una promesa de fe, procurando practicar la abnegación, o sea, rescatando y usando correctamente, como buenos mayordomos, el dinero que muchas veces, tristemente, se gasta en grandes cantidades, en gustos, en lujos y en cosas innecesarias. No es fácil explicar con palabras lo que significa la decisión de hacer una promesa de fe en el contexto y clima de una conferencia que ha impactado en el pueblo de Dios. Realmente la respuesta que se da llenando una tarjeta, por simple que parezca este acto, casi siempre cristaliza
en forma práctica el compromiso que cada creyente asume ante Dios de orar, de ofrendar sistemáticamente y de hacer un aporte apropiado al plan misionero de la iglesia local. El tercer aspecto que deseamos considerar es el que tiene que ver con la continuación de la conferencia misionera celebrada. Casi sin excepciones, la realización de este acto produce una alegría profunda y deja como frutos una nueva visión, un sano entusiasmo y la decisión de asumir responsabilidades. ¿Por qué? Y porque un puñado de vidas jóvenes se han comprometido para prepararse y algún día llegar a un campo misionero. Porque una suma importante de dinero que se ha prometido se recibirá mensualmente para cubrir el sostenimiento de los obreros. Todo esto y mucho más da motivos para una genuina expresión de gozo, gratitud y alabanza a Dios. Tales resultados producen una legítima satisfacción, pero es preciso entonces señalar que lo que ha ocurrido no es más que el comienzo de un proceso. Entonces, ¿cómo debe continuar? Después de concluida la conferencia se deben tomar algunos pasos sencillos pero importantes para que el plan que ha comenzado exitosamente no solo no se malogre, sino que por el contrario se afirme, crezca y continúe cada día mejor. La instrumentación de esta ofrenda especial para las misiones implica un mínimo de organización necesaria que puede variar de una a otra iglesia según las costumbres, pero que entre otras cosas debe incluir lo siguiente: la designación, si es que todavía no existe, de una comisión o departamento de por lo menos 4 a 8 personas que representen a los distintos grupos de la iglesia, tales como adultos, jóvenes, damas, etc., entre los cuales se designará un tesorero y protesorero y algunos encargados de recaudar las ofrendas. Cada persona que ha hecho una promesa de fe debe ser colocada en una lista con nombre, apellido, dirección y la cifra que ha prometido, y recibir lo antes posible una cantidad razonable de sobres especiales que, por tener un color diferente a los del presupuesto y una leyenda que así lo indique, claramente son destinados al fondo misionero. Se debe designar por lo menos un domingo del mes. Muchas iglesias ya lo hacen el segundo domingo como domingo misionero, en el cual en el transcurso de la reunión principal se destine un tiempo para leer las cartas de algún misionero, dar informes que se han recibido, mencionar algunos temas de oración, presentar un mensaje o reflexión alusiva. Hay 1000 temas sobre misiones que se pueden tratar, y también dar el lugar para que en un momento de devoción se reciba la ofrenda prometida por las promesas de fe. En el caso de que una persona no pudiera entregar su ofrenda misionera ese domingo, puede hacerlo sin problemas en cualquier otro domingo, porque las características del sobre igualmente van a derivar esa ofrenda al fondo misionero. No obstante, resulta beneficioso procurar concentrar la entrega de las ofrendas en un domingo determinado,
parece ser que eso ayuda a hacer la tarea más fácilmente. Es igualmente bueno tener un fondo, una cuenta bancaria y un tesorero exclusivo para misiones. Esta medida ha resultado ser en la práctica un procedimiento sabio y contribuye a evitar la tentación muy común de usar el dinero ofrendado a las misiones para cubrir necesidades de la iglesia local, cosa que ha ocurrido ya en muchas ocasiones. Periódicamente se deben presentar por escrito informes que incluyen las cifras de lo que se ha recaudado mensualmente, la suma que se ha recibido de cada dador, la cantidad de dinero enviada al misionero o a la agencia que lo sostiene, el saldo que queda en caja. Se ha dicho con razón que las cuentas claras conservan la amistad. Es un dicho muy común, ¿no es cierto? Y también podemos agregar la confianza de la membresía en la seriedad del plan misionero contribuye a que las personas lo lleven a cabo y lo continúen sin interrupción. Si las iglesias van a cumplir con su vocación misionera, es imperioso que dediquen tiempo y esfuerzo para considerar los distintos aspectos que abarca esta importante empresa. La conferencia misionera anual ha demostrado ser a las iglesias que la practican el medio idóneo para lograr ese fin.